En medio de la gloria de Wembley, Lionel Messi presencia la final de la Champions junto a Ronaldinho, pero lo que lo conmueve no es el partido, es un recuerdo. Una jornada silenciosa comienza a desplegarse dentro de él. El niño que temblaba en Rosario, el abrazo de un hermano inesperado en el vestuario del Barcelona, el gol que nadie vio y la visita que sanó la herida más antigua. Entre lágrimas, silencios y fe, Messi descubre que su mayor conquista no fue una copa, fue la gratitud. Prepárate para ver a Lionel Messi como nunca antes. Una historia de fe, nuevos comienzos y el poder de los gestos invisibles. Mira ahora y descubre por qué algunos goles cambian el mundo, incluso cuando nadie los ve. Lionel Messi permanecía sentado, con la mirada fija en el césped verde de Wembley, mientras la multitud se agitaba a su alrededor como olas en torno a una roca silenciosa. A su lado, Ronaldinho sonreía con esa serenidad que el tiempo no había logrado borrar. Estaban juntos, pero en silencio, como dos notas distintas de una misma melodía. El ruido de la hinchada parecía lejano, como un eco de otra vida. La final de la Champions League estaba a punto de comenzar, pero lo que llenaba el corazón de Lionel Messi no era expectativa, era recuerdo. Las pantallas gigantes vibraban con imágenes y estadísticas. Los reporteros corrían de un lado a otro. Los himnos de los equipos comenzaban a retumbar. Pero allí, en ese palco reservado, el tiempo se había detenido. Ronaldinho soltó un leve suspiro, casi como quien observa dormir a un niño. No dijo nada. Sabía que Messi no estaba allí solo como espectador. Estaba como un hombre frente a un espejo que lo obligaba a mirar hacia atrás. El partido aún no había comenzado, pero dentro de Lionel Messi algo ya se movía con fuerza. Aquella sensación extraña que le apretaba el pecho no era nueva. Era una vieja conocida que solía visitarlo en noches importantes. No se trataba de ansiedad por el juego, ni por saber quién ganaría. Era algo más íntimo, más antiguo. Por un momento, sus ojos buscaron el cielo abierto sobre el estadio, y su mente viajó mucho más allá de esas tribunas llenas. Había un silencio entre él y Ronaldinho que decía más que cualquier conversación. Era ese tipo de silencio que solo existe entre amigos que ya han cruzado abismos juntos. Y en ese silencio, Messi empezó a recordar al niño de Rosario, recordar las inyecciones en sus piernas pequeñas, recordar la inseguridad, la voz temblorosa al pedir prestada una pelota, recordar el primer día en Barcelona, cuando todo parecía ajeno, salvo la sonrisa de aquel brasileño que un día lo abrazaría como a un hermano. El silbato inicial aún no había sonado, pero el verdadero partido ya empezaba dentro de él. Messi no hablaba, pero Ronaldinho sabía. Sabía que aquella mirada fija contenía más que técnica y táctica. Contenía un peso de gratitud y de duda. Contenía recuerdos que dolían y sanaban al mismo tiempo. Finalmente, cuando los jugadores en el campo tomaron sus posiciones y el árbitro llevó el silbato a los labios, Ronaldinho giró ligeramente y murmuró, con la voz tranquila de quien entiende el alma del otro: ¿Aún piensas en eso? Messi respondió sin girar el rostro. Solo parpadeó lentamente, como quien dice sí con todo el cuerpo. Aquella sería la noche en que todo volvería. Pero él aún no lo sabía. No sería solo un recuerdo, sería una revelación. Y entonces comenzó el partido. Rosario, 1995. El sol aún no había atravesado por completo la neblina de la mañana, cuando Lionel Messi, con apenas 8 años, cruzaba las calles de tierra del barrio obrero donde vivía. Sus pasos eran cortos, contenidos, como si cada movimiento viniera precedido de una duda. Los hombros caídos y la mirada hacia el suelo lo hacían casi invisible ante los ojos del mundo. Pero dentro de él, algo insistía en vivir. Algo que ni el miedo ni el dolor lograban apagar. Para quienes lo veían correr en el campo de tierra detrás de la escuela, era solo otro niño frágil, de esos que el viento parecía capaz de llevarse. Pero quienes se detenían a observar con más atención notaban un detalle casi sagrado. Cuando Lionel Messi tenía un balón en los pies, dejaba de temblar. Las mañanas siguientes a las inyecciones hormonales
necesarias para un crecimiento que se negaba a llegar. Messi caminaba con un leve desequilibrio, como si su cuerpo luchara contra sí mismo. Los otros chicos lo notaban y, a veces, se reían. A veces, solo lo miraban con extrañeza. Él no se quejaba, simplemente seguía. El dolor era parte de la rutina, como el olor a sopa que hacía su madre o el sonido de la bicicleta de su padre al regresar del turno en la fábrica. El primer recuerdo que le vino a la mente esa noche al lado de Ronaldinho fue el de un banco de madera en una sala fría, con paredes blancas y carteles descoloridos. Allí se sentaba cada semana, esperando ser llamado para la aplicación del tratamiento. El silencio de ese lugar lo moldeó de forma definitiva. Fue allí donde aprendió a esperar en silencio, a soportar en silencio, a soñar en silencio. Pero había un momento en que todo cambiaba. Cuando se ponía sus zapatillas desgastadas, ya sin casi suela, y tocaba el balón, se transformaba. Ya no había temblores, había ritmo, ya no había miedo, había dirección. Su primer entrenador, un señor de voz ronca llamado Don Pablo, solía decir: "El balón es el único lugar donde el corazón de un niño puede descansar". Lionel no lo entendía del todo, pero lo sentía verdadero. Cuando corría con la pelota, el mundo dejaba de ser áspero. Las miradas ya no eran acusadoras, las agujas desaparecían. Fue también en ese tiempo que algo aún más profundo comenzó a crecer dentro de él: la fe. No una fe aprendida en dogmas, sino una fe instintiva, casi orgánica. A veces, después de los entrenamientos, Messi caminaba hasta una pequeña capilla de madera, donde velas temblaban frente a una imagen de la Virgen María. No sabía bien qué decir, así que solo se quedaba allí, observando. Y un día, en voz baja, susurró: "Déjame jugar. Solo eso. Déjame jugar". Nadie respondió, pero algo dentro de él se calmó. Los recuerdos de aquella capilla aún ardían en su pecho años después, sentado al lado de Ronaldinho, porque allí, en el silencio de la infancia, nació la esperanza que lo sostendría en los días más difíciles. Una tarde especialmente dura, tras una aplicación fallida que le dejó fuertes dolores en las piernas, Lionel Messi casi se rindió. Se quedó sentado al borde del campo, observando a los otros niños jugar, con el rostro sucio de polvo y los ojos llenos de lágrimas. Don Pablo se acercó y con voz firme pero gentil, le dijo: "Puede que no crezcas como los demás, Leo, pero nadie puede impedir que crezca tu corazón, y el tuyo ya es más grande que todo este campo". Messi solo asintió con la cabeza. Guardó esas palabras como si fueran una promesa sagrada. Los recuerdos venían en oleadas, mientras el balón rodaba allá abajo en el césped de Wembley. Messi no veía el partido. Se veía a sí mismo, pequeño, en Rosario. Veía a su madre lavando ropa al caer la tarde. Veía a su padre levantándose temprano para llevar al hermano al trabajo. Veía a sus amigos del barrio jugando con pelotas hechas de medias envueltas en cinta. Y por encima de todo, veía a un niño que temblaba. Temblaba de miedo, temblaba de dolor, temblaba por no saber si sería aceptado, pero incluso temblando, no se detenía. En ese palco silencioso, Lionel Messi no sentía nostalgia por los trofeos ni por los aplausos. Sentía nostalgia por ese niño. Y la verdad, que ahora empezaba a comprender, era dura y hermosa al mismo tiempo. Fue ese niño quien le enseñó a ser hombre, porque en el niño que temblaba vivía el verdadero campeón. Barcelona, 2003. El vestuario era un lugar frío para Lionel Messi. No por el clima, sino por la distancia invisible que lo separaba de los demás jugadores. Con solo 16 años, era apenas un chico con acento argentino marcado, cuerpo frágil y mirada baja. Era el tipo de presencia que nadie notaba al entrar. Estaba allí, pero como quien aún no tiene derecho a ocupar espacio. Lionel Messi vivía sus días en el club como un huésped incierto. Entrenaba en silencio, comía rápido, dormía temprano. Las miradas de los veteranos oscilaban entre el desprecio disimulado y la curiosidad indiferente. Era como si él fuera solo un borrador,
un esbozo de alguien que tal vez llegara a ser. Pero él ya existía, solo que aún en silencio. Y entonces, Dios envió a un hermano. Ronaldinho llegó al Barcelona como quien trae una fiesta en el pecho. Era risa amplia, música en los pasos y luz en los ojos. Tenía el raro don de hacer que cualquier lugar se volviera más liviano, como si el tiempo se desacelerara cuando hablaba. Y con Messi no necesitó muchas palabras, solo necesitó un gesto. El primer día que Lionel Messi entrenó con los profesionales, Ronaldinho se acercó durante el calentamiento. No dijo hola, ni preguntó ¿cómo estás? Solo le tocó el hombro con una mano suave y lo miró a los ojos. Luego sonrió. Esa sonrisa lo decía todo. Te veo. Fue la primera vez, desde Rosario, que Lionel Messi se sintió aceptado sin tener que demostrar nada. Desde aquel día, todo cambió. Ronaldinho empezó a tratarlo como si ya fueran hermanos. Bromeaba con él en los entrenamientos, compartía su merienda en el vestuario, lo llamaba para sentarse a su lado en el banco de suplentes. Y lo más importante, hablaba de él a los demás. Decía, en voz alta y clara, con ese acento brasileño inconfundible, «Este chico va a ser mejor que yo». Messi, tímido, bajaba la cabeza. Pero por dentro, el niño de Rosario sonreía. No era vanidad, era gratitud, porque alguien lo estaba invitando a existir. El vestuario, que antes era un campo de silencio, ahora era un lugar donde había abrigo. Ronaldinho transformó el club en un hogar para Messi, y lo hacía sin esfuerzo, como quien ofrece sombra a un caminante cansado sin siquiera darse cuenta. Una vez, después de un entrenamiento duro, Messi se quedó en el campo practicando disparos mientras los demás ya se habían ido. Ronaldinho volvió, en silencio, tomó una pelota y se la pasó suavemente. Luego dijo, «Leo, nadie crece solo, ni siquiera los que nacieron grandes». Messi guardó esa frase durante años. Y esa noche, en el palco de Wembley, volvió como un susurro del alma. El impacto de Ronaldinho no estaba solo en su técnica ni en su fama, estaba en la forma en que miraba, en cómo extendía la mano, en cómo hacía del éxito un puente, no un trono. Y eso, más que cualquier jugada, fue lo que moldeó a Messi. Hubo un partido, en especial, que quedó grabado para siempre en la memoria de Lionel Messi. Su debut oficial. Cuando entró al campo, los ojos estaban llenos de miedo y el corazón apenas cabía en su pecho. Pero entonces, antes de que rodara el balón, sintió un brazo sobre sus hombros. Era Ronaldinho y le dijo, «Si fallas, sigue. Si caes, levántate, pero no lo olvides. Naciste para esto». Ese día, Messi marcó su primer gol y quien dio el pase fue Ronaldinho. No lo celebró con euforia, no corrió hacia las cámaras, corrió hacia Messi, lo abrazó con fuerza y susurró, «Ahora el mundo te vio». Pero la verdad es que él ya lo había visto antes, mucho antes, cuando nadie más lo veía. Ronaldinho no fue solo una estrella al lado de Messi, fue ángel, fue hermano, fue aquel que se agachó para encender una vela cuando todo a su alrededor parecía oscuro. Fue puente cuando todo eran muros. Fue risa cuando el mundo era miedo. Y en ese palco de Wembley, tantos años después, al mirar a su lado y ver a Ronaldinho aún allí, junto a él, Messi supo que hay presencias que no pasan, permanecen, silenciosas, pero eternas. Porque algunos hermanos no vienen de la sangre, vienen de Dios. Era un partido sin importancia para la mayoría, un amistoso entre equipos suplentes, en un campo secundario del centro de entrenamiento del Barcelona. Las gradas estaban vacías. No había cámaras ni prensa. Solo entrenadores observando, jugadores probando sus límites y algunos empleados caminando de un lado a otro, indiferentes a lo que ocurría en el césped. Pero para Lionel Messi, ese día se volvería eterno. Ya había jugado partidos más grandes, ya había sentido la presión de estadios llenos, pero en esa mañana nublada había algo distinto en el aire, algo que escapaba a la vista, un peso que venía desde dentro.
Estaba cansado. El cuerpo le dolía más de lo habitual. Había fallado en algunos entrenamientos y la prensa empezaba a cuestionar su físico. Circulaban rumores sobre un posible préstamo. La directiva quería ver más impacto. Incluso Ronaldinho, siempre presente, estaba absorto en sus propios compromisos. Messi se sentía pequeño otra vez, como en Rosario, como antes de las inyecciones, como si el mundo estuviera a punto de decirle, tal vez no seas suficiente. Esa mañana, algo dentro de él comenzaba a romperse. El partido empezó y erraba pases simples. Tropezaba con su propia prisa. El entrenador gritaba desde la línea, pero las palabras le llegaban como ecos lejanos. Estaba allí físicamente, pero su mente parecía en otro lugar, un lugar oscuro, donde dudaba de todo lo que había construido. Y entonces, sucedió. El balón vino tras un rebote desordenado, alto, incómodo, y Messi lo controló con el pecho. En un instante, todo se silenció. Giró el cuerpo, dejó atrás a dos defensores con un drible corto y corrió hacia el arco. Pero en lugar de disparar con fuerza, hizo algo inesperado. Un toque suave, casi delicado, por encima del portero. La pelota viajó en arco, lenta como un pensamiento profundo, y cayó suavemente dentro de la red. No hubo gritos, no hubo celebración. La mayoría ni siquiera notó lo que acababa de ocurrir. Los pocos que lo vieron lo encontraron bonito, pero pronto desviaron la atención. No había público, ni aplausos. No había nadie importante allí. Pero para Lionel Messi, ese gol tuvo el peso de un renacimiento, porque en ese momento comprendió que no necesitaba ser visto para que valiera la pena. Hubo un instante de pausa, después del gol, en el que se quedó quieto. Miraba al cielo nublado, el pecho agitado, y, sin saber por qué, las lágrimas comenzaron a caer. Era como si todo el miedo, toda la duda, toda la soledad, hubieran salido de su interior con ese toque a la pelota. Fue ahí donde entendió algo que cambiaría su vida para siempre. Su carrera, su misión, su don. Nada de eso dependía del escenario, de la multitud o del reconocimiento. Dependía solo de fidelidad. Fidelidad a lo que había recibido. Fidelidad a lo que Dios había depositado dentro de él, aunque nadie más pudiera verlo. La fe en lo invisible. Al terminar el entrenamiento, mientras los demás jugadores se marchaban, él se quedó solo en el campo. Se sentó al borde del césped, con las rodillas dobladas, la mirada en el suelo, y por primera vez en mucho tiempo hizo una oración completa. No pidió nada, solo agradeció por el don, por el momento, por el silencio. Esa noche escribió en su cuaderno personal, un hábito que había retomado por influencia de su esposa. Hoy marqué un gol que nadie vio, pero fue el más importante de mi vida, porque fue el primero que hice solo para él. Esa frase nunca fue publicada, nunca apareció en un titular, pero fue el punto de inflexión en el alma de Lionel Messi. Desde ese día, empezó a jugar distinto. No en los movimientos, sino en el propósito. Ya no necesitaba demostrar, ya no necesitaba convencer, bastaba con ser fiel. Ronaldinho, al enterarse del gol días después, simplemente sonrió y dijo: a veces, los cielos gritan por nosotros, en silencio. Y en aquella tribuna de Wembley, al repasar mentalmente aquel día, Messi comprendió. El verdadero sentido de su trayectoria no estaba en los goles que todos vieron, sino en aquel que nadie notó, porque fue allí donde nació la fe que lo sostendría por todos los años siguientes. La fe en lo invisible, en el Dios que ve lo secreto, en el Dios que llama por el nombre cuando el mundo solo mira números. Y tal vez, pensó, eso es lo que define a un verdadero campeón, la capacidad de creer, incluso cuando nadie aplaude. Rosario nunca se fue de dentro de Lionel Messi. A pesar de los títulos, la gloria y los palacios de concreto en tierras lejanas, su alma seguía atada a aquel pedazo de suelo donde todo había comenzado. Pero durante años evitó regresar, no por soberbia, sino por miedo a lo que encontraría. Allí,
había una herida antigua, una deuda silenciosa, algo que nunca tuvo el valor de enfrentar. Hasta que un día, entre partidos y compromisos, decidió volver. No avisó a nadie, no pidió escolta. Quería caminar por las calles como antes, escuchar el sonido de las bicicletas, oler el pan saliendo de las panaderías y, quizás, mirarse por dentro con más honestidad. Era una tarde nublada. Llegó solo, con una gorra y pasos discretos. Fue hasta la vieja canchita donde jugaba de niño. El lugar había cambiado, pero la esencia seguía allí. Niños corrían con la misma urgencia. El polvo aún se levantaba en el aire. Los gritos eran los mismos. Por unos minutos se quedó parado, observando. Nadie lo reconoció. Mejor así. Pero ese no era su verdadero destino. Siguió por calles más pequeñas, cruzó avenidas olvidadas y llegó a la casa que había evitado por más de 20 años. Una puerta simple, ventanas de madera, un jardín que luchaba por sobrevivir. Allí vivía alguien que había sido parte de su pasado y que él creía haber dejado atrás. Pero su corazón lo sabía. No se deja atrás lo que aún duele. Doña Estela se llamaba ella, una señora que cuidaba del pequeño Lionel durante los días en que sus padres trabajaban. No era familia, era vecina, viuda, solitaria, con una mirada firme pero generosa. Fue ella quien sostuvo su mano después de la primera inyección hormonal. Fue ella quien lo abrazó cuando volvió lastimado de un partido. Fue ella quien, en un momento de desesperación, vendió su propia alianza para comprar los medicamentos que su familia no podía costear. Y fue suyo el abrazo que él rechazó el día que partió a Barcelona. En la prisa de la despedida, en el dolor de la partida, Lionel Messi cerró la maleta y también el corazón. Prometió volver, prometió escribir, y nunca lo hizo, porque dentro de él, recordar dolía demasiado. Era más fácil olvidar, era más fácil seguir. Pero algo siempre quedó atravesado, y ahora estaba allí, frente a la puerta, frente a lo que faltaba. Golpeó una, 2 veces. El corazón latía como un tambor en su pecho. Cuando la puerta se abrió, el tiempo se detuvo. Doña Estela tardó en reconocerlo. Sus ojos estaban más cansados, el cuerpo más encorvado, pero al mirarlo bien, sonrió con un sobresalto silencioso. ¿Leo? Él no dijo nada. Solo bajó la mirada, como cuando era niño, y murmuró: «Perdóname». Ella no necesitó preguntar por qué. Lo sabía. Sabía de las cartas no escritas, de las promesas rotas. Sabía del silencio, pero también sabía del dolor. Y por eso, sin decir nada, lo abrazó. Fue un abrazo largo, encorvado por el tiempo, pero cargado de eternidad. Allí, en la sencillez de aquella casa, Lionel Messi lloró como no lo hacía desde hacía años. Lloró por el niño que se fue. Lloró por la mujer que se quedó. Lloró por todas las palabras que no dijo. Pasaron la tarde juntos. Tomaron té. Conversaron sobre cosas pequeñas. Ella le mostró fotos antiguas. Él le habló de sus hijos. Era como si 2 vidas, separadas por el tiempo y la fama, se reencontraran en un punto secreto donde todo aún tenía sentido. Antes de irse, Lionel Messi le entregó una pequeña caja. Dentro había una medalla de oro de la Copa del Mundo, suya. Doña Estela abrió los ojos sorprendida, sin comprender. «Esto es tuyo, Leo». Él negó con la cabeza, sonriendo entre lágrimas. «No, es nuestro. Porque si hoy soy alguien, es porque alguien creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Y esa persona fuiste tú». Ella sostuvo la medalla con manos temblorosas. No dijo nada. Solo la llevó al pecho y cerró los ojos. Al salir, Lionel Messi miró el cielo de Rosario y sintió algo distinto. No era alivio, era paz. Por primera vez en muchos años, estaba completo, porque finalmente había enfrentado lo que lo ataba al pasado, y había perdonado y sido perdonado. En el vuelo de regreso, miró por la ventana del avión y murmuró: «A veces, todo lo que alguien necesita es que alguien le recuerde quién fue un día». Y ese día, él recordó.
El silbato final resonó como un trueno ahogado dentro del corazón de Lionel Messi. El estadio estalló en fiesta, luces, gritos, aplausos. La Copa de la Champions League, brillante bajo los reflectores de Wembley, era alzada al cielo por los nuevos héroes de la noche. Pero allí, en el palco, Lionel Messi permanecía sentado, inmóvil, como quien observa una película que ya no le pertenece. Ronaldinho, a su lado, observaba en silencio. No había euforia en sus ojos. Había algo más noble, serenidad. No intercambiaron palabras, pero sus miradas se cruzaron, y en ese instante comprendieron todo lo que debía ser dicho. Messi lloraba, pero no era tristeza. Era el dulce dolor de quien reconoce que ha llegado al final de un camino y que, en ese final, encontró no vacío, sino plenitud. Cada lágrima que caía traía consigo un nombre, un recuerdo, un gesto que nunca salió en los titulares. Recordó Rosario, a Ronaldinho, el gol invisible, a Doña Estela, a todos los que, silenciosamente, construyeron su camino con pequeñas donaciones de amor. Aquella noche no era sobre trofeos, era sobre pertenencia. Había allí, en ese estadio repleto, millones de ojos puestos en el campo. Pero los dos hombres en el palco sabían. Los ojos que realmente importan son los que Dios mantiene sobre los gestos invisibles. Ronaldinho tocó suavemente el brazo de Messi. Sonreía. ¿Sabes qué es lo que más me emociona?, dijo, con la voz quebrada. Que tú nunca jugaste para ganar, jugaste para honrar. Messi asintió. Su voz salió débil, casi como un susurro. Al final, todo lo que quería era ser fiel a lo que recibí. A lo lejos, los jugadores alzaban los brazos, celebraban con sus familias. Las cámaras buscaban rostros famosos, pero allí arriba, entre dos gigantes de la historia, ocurría un momento eterno, lejos de los ojos, pero cerca del corazón. Messi se levantó lentamente, miró por última vez el césped, y entonces, como quien reconoce un altar sagrado, hizo la señal de la cruz y murmuró: «Gracias, Señor, porque el niño que temblaba llegó hasta aquí». Al salir del palco, se volvió hacia Ronaldinho con una sonrisa de gratitud. «Tú me enseñaste a no tener vergüenza de ser pequeño». Ronaldinho rió, conmovido. «Y tú me enseñaste que el silencio también tiene gloria». Lado a lado, caminaron hacia la salida, sin prisa, como dos peregrinos que saben que el viaje más importante no se mide en trofeos, sino en fidelidad. Afuera, el cielo de Londres estaba limpio, sereno. Una brisa suave los envolvía, como un abrazo invisible. Y Lionel Messi, por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Libre de la exigencia, libre de la duda, libre de la necesidad de demostrar. Allí terminaba una era, pero comenzaba algo aún más grande. La vida de un hombre que entendió que la verdadera gloria es la gratitud. ¿Y tú? ¿Aún crees que un solo gesto puede cambiar una vida?